Me acosté con la hermana de mi mejor amigo, por una apuesta que él mismo me retó a ganar. Nunca pensé que una cerveza de más y unas palabras dichas en broma cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Mateo, y durante más de 20 años tuve un hermano que no era de sangre, pero que lo era en todo lo que importa. Nos conocimos en el colegio, cuando teníamos 8 años. Él se sentó frente a mí en matemáticas, me prestó su regla porque la mía se había roto, y desde ese día no nos separamos. Jugamos en el mismo equipo de fútbol, estudiamos juntos para los parciales, dormimos en las casas del otro durante las vacaciones, y hasta nos juramos, a los 15 años, que seríamos padrinos en los bautismos de nuestros futuros hijos. Su nombre era Adrián, y su casa era mi segundo hogar. La madre de Adrián, la señora Elena, me preparaba sopa cuando estaba resfriado. Recuerdo que usaba un cucharón de madera viejo, con marcas de años de uso, y siempre decía, «Este caldo cura hasta el alma triste». Su padre, el señor Roberto, me enseñó a cambiar una llanta un domingo lluvioso, cuando mi auto se pinchó frente a su casa. Me dijo, «Un hombre no depende de nadie para arreglar sus problemas. Aprende y enséñalo después». Esas palabras se me quedaron grabadas. Y su hermana era como una sombra tranquila en el fondo de todo. Se llamaba Camila, y aunque era 5 años menor que nosotros, siempre estuvo presente. Cuando éramos adolescentes, ella nos traía gaseosa al garaje mientras armábamos la banda de rock que nunca tocó en público. Yo tocaba la guitarra mal, Adrián cantaba peor, y ella se reía sin burlarse, solo por la alegría de vernos intentarlo. Cuando cumplí 18, fue ella quien me hizo un pastel con velas torcidas porque su hermano se había olvidado. Lo decoró con chocolate y le puso feliz adultez, Mateo en letras temblorosas. Nunca lo olvidé. Nunca la vi como algo más que una hermana pequeña, y por la forma en que Adrián la protegía, tampoco se me habría ocurrido. Con el tiempo, la vida nos separó un poco. Adrián se mudó a otra ciudad por trabajo, yo me quedé aquí, pero nos hablábamos casi todos los días. Nos reíamos de las mismas tonterías, nos apoyábamos en los malos momentos, y cuando volvía de visita, era como si el tiempo no hubiera pasado. Había una confianza tan grande entre nosotros que podíamos pasar horas en silencio, viendo una película, sin necesidad de hablar. Él sabía cuando yo estaba mal solo con mirarme, y yo sabía cuando fingía estar bien. Una vez, cuando perdió su primer empleo, no me dijo nada, pero lo llamé y le dije, «Estoy en tu puerta con pizza y cerveza». Él abrió y solo dijo, «Gracias, hermano». No necesitó más palabras. Una noche de viernes, hace ya 5 años, me llamó emocionado. «Me dieron el ascenso, hermano», gritó por el teléfono. Esta noche celebramos como en los viejos tiempos. Nos encontramos en su casa, la misma de siempre, con el jardín descuidado, las plantas trepadoras cubriendo la reja y el perro ladrando desde el patio. Compró cerveza, puso música de los 80, nuestra banda favorita, y abrió una bolsa de papas fritas. Al principio fue como siempre. Recordamos al profesor de historia que nos odiaba porque le corregimos un dato en clase, a la chica del barrio que nunca nos quiso aunque Adrián le escribió poemas durante un año entero, a las veces que nos quedamos sin plata y dormimos en el coche porque no teníamos con qué pagar el hostel. Reímos hasta que nos dolía el estómago, pero después de la tercera cerveza, la conversación cambió. «¿Todavía sales con Laura?», me preguntó mientras abría otra lata. «No, hace 2 meses que terminamos». «¿Y por qué?». «No sé». Se aburrió. «Supongo». Dijo que yo era demasiado tranquilo. Él rió, pero fue una risa hueca, sin alegría. Los hombres de hoy no sabemos conquistar. Solo esperamos que las mujeres nos elijan. Antes, uno iba, se declaraba, y si la chica decía que no, te levantabas y seguías. Hoy, nos quedamos esperando un mensaje que tal vez nunca llegue. ¿Y tú?, pregunté. ¿Sigues con esa regla tuya de no salir con nadie que no apruebe tu mamá? Claro, dijo, y su tono se volvió serio. Sobre todo después de lo que pasó con Camila. No pregunté qué había pasado. Lo sabía. Un ex de ella, un tipo de la facultad, la engañó con una compañera de curso. Adrián se enteró porque la propia compañera se lo dijo, arrepentida. Él fue a la puerta de ese chico, lo sacó de su casa y estuvo a punto de golpearlo. Solo lo detuvo su padre. Desde entonces, se volvió aún más protector. Decía que no permitiría que nadie la hiciera sentir menos, que nadie la usara, que nadie la lastimara de nuevo. Y yo lo respetaba, porque yo también la quería, a mi manera, como a una hermana, como a alguien que merecía lo mejor. Entonces,
No sé por qué lo dije. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fue la necesidad de demostrar que no era un cobarde. Tal vez fue esa estupidez masculina que confunde el orgullo con la valentía. La verdad, Camila está más linda que nunca, dije, y apenas las palabras salieron, quise tragármelas. Adrián me miró fijo. Sus ojos se entrecerraron. Ni se te ocurra, Mateo. Era una broma, dije, forzando una risa. Es como mi hermana, pero él no se rió. Solo me miró, y luego, con una sonrisa extraña, casi desafiante, dijo, ¿sabes qué? Apuesto a que no te atreves a salir con ella, ni siquiera a coquetearle. ¿Estás loco? Pregunté, sorprendido. 100 pesos y una botella de whisky. Si logras que salga contigo una noche, te la doy. Si no, me das tú a mí lo mismo. Yo me reí, pensando que era una broma más, como tantas que habíamos hecho. ¿Estás borracho, hermano? ¿O tienes miedo? Esa frase fue la que me atrapó, porque en ese momento no se trataba de Camila, ni de amor, ni de deseo. Se trataba de no quedar como el que se echa para atrás. En mi mente era solo un juego, solo palabras al viento. Así que dije, trato hecho. Nunca imaginé que él lo diría en serio, ni que yo lo tomaría en serio. Pero había algo en su mirada, una chispa de desafío que encendió mi orgullo. No era que yo quisiera a Camila, era que no quería que él pensara que no era capaz. Y ahí, en ese instante, sembré la semilla de mi propia ruina. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que iba a su casa, sentía que tenía un secreto pegado a la piel. Camila seguía igual, amable, tranquila, confiada. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería café. Yo asentía, evitaba su mirada y me iba rápido. Pero la apuesta estaba ahí, como un mosquito en la oreja. Adrián me mandaba mensajes. ¿Y bien? ¿Le hablaste? Yo respondía con evasivas. Pero una parte de mí, la más estúpida, empezó a pensar, ¿y si solo es una conversación? ¿Y si solo le digo algo lindo y ya? No tiene por qué pasar nada más. Una tarde, Adrián tuvo que irse temprano a una reunión de trabajo. Camila estaba en el jardín, regando las plantas. Llevaba un vestido floreado y el cabello recogido en una cola de caballo. Me ofrecía ayudarla a mover una maceta pesada de geranios que su madre quería trasplantar. Mientras lo hacíamos, empezamos a hablar. Me contó que había empezado a estudiar psicología, que quería ayudar a adolescentes con ansiedad, porque ella misma había pasado por eso en la secundaria. Yo le dije que me parecía admirable, que no era fácil enfrentar esos miedos y encima querer ayudar a otros. Y entonces, sin pensar, le dije, siempre te vi como una persona muy especial, Camila. Ella se sonrojó, bajó la vista y sonrió. ¿En serio? Siempre pensé que me veías como la hermanita molesta. Nunca, dije. Siempre fuiste distinta. No fue una gran declaración, pero fue suficiente para que ella me mirara con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de sorpresa, esperanza y vulnerabilidad. Y en ese momento, la línea se cruzó. No físicamente, no aún, pero emocionalmente, ya había traicionado a mi amigo. La siguiente vez que vi a Adrián, me palmeó la espalda y dijo, ¿y bien? ¿Gané mi apuesta? Yo no respondí. Solo bajé la mirada y tomé un trago de mi cerveza. No me digas que sí, exclamó, riendo con incredulidad. ¿Hablaste con ella? Solo conversamos, dije, con voz baja. Entonces no cuentas. La apuesta era que salieran, que hubiera una cita, una cena, algo, pero yo ya no quería que contara. Ya no quería saber de la apuesta. Pero la semilla estaba plantada y empezó a crecer, porque Camila empezó a escribirme. Al principio, eran mensajes casuales. ¿Viste la nueva película de Marvel? ¿Todavía trabajas en lo mismo? Pero luego, las preguntas se volvieron más personales. ¿Tú crees que uno puede volver a confiar después de una traición? ¿Alguna vez te has sentido invisible aunque estés en medio de la gente? Una semana después, me escribió. ¿Podemos hablar? Necesito tu opinión sobre algo. Nos vimos en un café del centro, lejos del barrio, como si ya supiéramos que lo que íbamos a hacer no tenía lugar en los espacios que compartíamos con Adrián. Me contó que un chico de la facultad le gustaba, pero no sabía si confiar en él. Decía que era atento, pero que había escuchado rumores de que salía con varias a la vez. No quiero volver a pasar por eso, dijo, mirando su taza de café. Yo le dije lo que pensaba, con honestidad, pero al final, sin querer, le dije, cualquiera que te lastime es un idiota.
porque tú vales mucho más de lo que crees. Ella levantó la vista y me miró con los ojos brillantes. Gracias, Mateo. Nadie me lo ha dicho así. No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche, cometí el error más grande de mi vida. Fui a su casa. No sé por qué. Tal vez por ego. Tal vez por la necesidad de sentirme deseado. Tal vez porque, en mi mente confusa, ya no era la hermana de mi amigo, sino una mujer que me veía como alguien especial, como alguien digno de confianza. Llamé a la puerta. Ella me abrió con una sonrisa tímida. Me ofreció pasar. Pusimos música suave, hablamos de libros, de sueños, de miedos. Y en un momento de silencio, mientras ella miraba por la ventana, me acerqué. Puse una mano en su hombro. Ella no se apartó. Se dio vuelta. Y ahí, en el sofá de la sala donde tantas veces había jugado al play con Adrián, crucé un límite que no tenía derecho a cruzar. No fue pasión. No fue deseo desbordado. Fue confusión, culpa, soledad y estupidez mezcladas en un abrazo que nunca debió existir. Terminó rápido. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Me levanté, tomé mi chaqueta y me fui sin mirar atrás. Al salir, no me sentí victorioso. Me sentí sucio. Me sentí como un intruso en mi propia vida. Camila no me detuvo. No me escribió después. Solo el silencio. Al día siguiente, Adrián me llamó. ¿Estás bien, hermano? Te noto raro. Sí, solo cansado. ¿Seguro? Porque Camila también está rara. No habla, no come bien. No sé qué decirte, dije, pero los signos estaban ahí. Camila empezó a evitarme. Adrián notó que ella estaba triste, distante. Empezó a preguntarle y ella no respondía. Hasta que un día, en una cena familiar, la primera en meses, Camila se levantó de la mesa sin probar bocado, se fue a su cuarto y cerró la puerta con llave. Su madre la siguió. Adrián me miró fijo, con una expresión que no pude descifrar. ¿Tú sabes qué le pasa?, preguntó. No, dije, con la voz temblando. Pero él ya sospechaba. 2 semanas después, me llamó a las 3 de la madrugada. Voy para tu casa. Ahora, cuando llegó, no tocó el timbre. Apretó el botón una y otra vez hasta que abrí. Estaba pálido, con los ojos rojos. ¿Te acostaste con mi hermana? No pude mentir. Asentí. Él no gritó. No me pegó. Solo se sentó en el escalón de mi entrada y se llevó las manos al rostro. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué tú? Fue un error, dije. No significó nada. Claro que significó algo, exclamó, por fin, con la voz quebrada. Significó que traicionaste a tu hermano, que jugaste con la persona que más protejo en este mundo, que convertiste a mi hermana en una apuesta. Intenté explicarle la apuesta. Le dije que fue una broma, que no pensé que llegaría tan lejos, que nunca tuve intención de lastimarla. Pero él solo negó con la cabeza, con una tristeza infinita. ¿Una broma? ¿Así le llamas a destruir a mi hermana? Resulta que Camila se había enamorado. Pensó que lo que pasó entre nosotros era real, que había algo más allá de esa noche. Y cuando la evité, se sintió usada, humillada, traicionada 2 veces. Por mí, por su propio hermano, que había hecho de su dignidad un juego. Se encerró en su cuarto durante días. Dejó de ir a la facultad. Su madre me llamó, llorando, y me dijo, ella confiaba en ti como en un hijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Adrián me pidió que desapareciera de sus vidas. Y lo hice. No volví a verlos. No asistí al funeral de su padre, aunque lo sentí como si hubiera sido el mío. No supe de Camila durante años. Hasta que un día, en una cafetería del centro, la vi. Estaba con un hombre y una niña pequeña, de unos 3 años. La niña reía, y Camila la miraba con una ternura que me partió el alma. Me reconoció al instante. Bajó la mirada, tomó a su hija de la mano y se fue sin saludar. Hoy, 5 años después, sigo cargando esa culpa. No hay perdón, no hay reconciliación. Solo el recuerdo de una amistad que destruí por orgullo, por una apuesta estúpida, por no saber decir no. Pero hay más, porque el daño no se quedó solo entre nosotros. La familia de Adrián se fracturó. Su madre nunca entendió cómo alguien a quien había tratado como un hijo podía hacerle eso a su hija. Su tía, que era muy cercana a mí, me bloqueó en todo. Hasta los vecinos cambiaron la forma en que me miraban. Yo, que antes entraba a esa casa como si fuera la mía, ahora ni siquiera puedo pasar por la cuadra sin sentir que me ahogo. Intenté reconstruir mi vida.
Cambié de trabajo, me mudé de barrio, empecé terapia, pero la culpa no se va. Se queda ahí, como un eco en las noches silenciosas. Y lo peor no es lo que hice, sino lo que no hice después. No asumí la responsabilidad de inmediato. Mentí, me escondí, preferí salvar mi imagen que reparar el daño. Y eso, más que el acto en sí, es lo que no me perdono. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche, en vez de decir trato hecho, hubiera dicho, no, hermano, eso no se hace. Si hubiera tenido el coraje de decir que hay límites que no se cruzan, ni siquiera en broma. Pero no lo hice, y por eso perdí a mi mejor amigo, a una familia que me adoptó, y a una parte de mí que ya no vuelve. Cuento esta historia no para justificarme, sino para advertir, porque hay límites que, una vez cruzados, no tienen vuelta atrás, y porque ningún reto, ninguna broma, ninguna apuesta vale más que la lealtad, porque cuando la pierdes, pierdes algo de ti mismo, y a veces, para siempre. Y si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido la presión de demostrar algo, de ganar una apuesta, de no quedar como el débil, piensa bien antes de actuar, porque el orgullo dura una noche, la culpa, toda la vida. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque cada semana comparto relatos reales que duelen, pero que también enseñan. Y recuerda, antes de aceptar cualquier desafío, pregúntate si estás dispuesto a vivir con las consecuencias el resto de tu vida.